Saludos, en esta nueva cápsula veremos el uso de la herramienta 3D llamada extrusión, que permite entonces generar volúmenes a partir de un perfil, de un bosquejo, que puede ser de algo sencillo como un rectángulo, un círculo, un polígono, o bien un perfil compuesto mediante distintas geometrías unidos mediante el comando región. Vamos a partir por algo sencillo para ilustrar el uso del comando. Generamos entonces un modelo sin ninguna medida en particular, como eso, y vamos a girar el modelo tal cual lo habíamos hecho anteriormente con Shift mantenido y la rueda del mouse. Lo dejamos en perspectiva. El comando entonces es extrusión. Opera igual que en las cápsulas anteriores mediante el comando revolución. Así es que seleccionamos los perfiles, puede ser uno o los dos simultáneamente, y aplicamos entonces el comando. Esto nos permite, si lo dejamos en perspectiva, apreciar entonces el sentido de levantar el perfil, y puede ser en el eje positivo Z o en el eje negativo Z, no hay distinción, ambas medidas son positivas, solamente es la dirección que puede cambiar. Por lo tanto, entonces aquí le voy a dar una altura visual solamente. Tenemos entonces creado el modelo. Lo dejamos entonces en el estilo visual tono de grises. Igual que lo que ocurría entonces con las cápsulas anteriores, el uso del comando unión y diferencia operan exactamente igual. Por ejemplo, si yo presiono unión, puedo entonces dejar una sola figura, una sola pieza de alguna forma, ¿cierto?, de volumen, mientras que si aplicamos entonces el comando diferencia, podemos restarle a una de estas dos el equivalente entonces al transversal. Vamos a probar a esa, enter, le sacamos esa, enter, y nos quedaría entonces esa figura. Ahora existe un siguiente comando que se llama intersección y que, como su nombre lo indica, entonces crea, y como la imagen aparece también, crea una intersección entre dos perfiles. Probemos qué sucede aquí. Designa objetos. Luego entonces, si se fijan, en el centro, aquí estaba dibujado, aquí se generaba entonces la intersección entre estos dos elementos, por lo tanto quedó el cuadrado central. Ok, vamos entonces a otro ejemplo. Esto lo vamos entonces a dejar ahí y abrimos una nueva hoja. Para el segundo ejemplo entonces vamos a generar una figura con dos geometrías para poder entonces generar, por ejemplo, un vaciado interior hasta una cierta profundidad. Ahí. Primero entonces vamos a darle volumen y esta vez lo voy a hacer hacia abajo. Luego entonces repetiré el proceso con la segunda pieza y la voy a dejar visualmente hasta la mitad de la anterior. Luego ahí entonces tengo dos volúmenes, dos sólidos, uno dentro del otro. Si lo dejamos entonces con el estilo tono de gris, podemos apreciar de que solamente se ve una figura única compuesta ahí. Ahora entonces aplicamos el comando diferencia. Nuevamente recordamos el de mayor volumen, es el primero. Y luego entonces seleccionamos el menor. Y tenemos entonces listo el modelo. Ahora, también recordando lo que vimos anteriormente,
Si yo quiero duplicar esto, que me quede entonces un idéntico, necesito una vista en esta herramienta, una vista que me permita aplicar el comando simetría. Por lo tanto, si aplico superior, no es la mejor vista. En este caso debería partir por frontal. Cuando uno trabaja con volúmenes del tipo extrusión, debe tener en mente el uso de preferentemente la vista frontal para poder entonces luego ubicar la mejor vista. En este caso tenemos la vista frontal y lo que voy a hacer entonces es una simetría de esta pieza. Simetría, tomamos los dos puntos de referencia y hacemos un enter. Ahí entonces tenemos la pieza duplicada en esa medida. Para que no queden entonces separadas, aplicamos nuevamente el comando unión. Ahí está, entonces hemos eliminado la parte de ahí. Ok, ahora entonces vamos a hacerle una modificación. Vamos a verla en la vista superior, donde se apreciaba el sacado, y le vamos a hacer un sacado curvo para poder apreciar también cómo podemos entonces hacer un sacado de otra forma. En este caso vamos a generar una circunferencia que pase por el centro y que sea tangente a ese punto. Lo que voy a hacer entonces es sacarle esa esquina y esa esquina a la figura. Y para lograr ese efecto entonces yo necesito crear la forma contraria. Vale decir, voy a generar una línea por aquí, nuevamente no importa la medida porque esto es lo relevante, esta parte de la curva. Voy a recortar ahí, y esto entonces necesito, si yo aplico el comando extrusión, necesito al igual entonces que el comando revolución, que esto sea una sola cosa, un solo perfil. Aplicamos entonces, recordando aquí en la herramienta de dibujo, el comando región, seleccionamos, y ahí está. Ahora si observamos, podemos apreciar que esto a veces puede que esté en la cara superior o puede que se haya colocado en la cara posterior. Rara vez queda al medio, pero también es una posibilidad. Entonces, vamos a nuevamente seleccionar el perfil. Una cosa que me indica aquí en 3D, que está correcto también y que esto es una región, es que si yo tengo algún estilo visual que sea, por ejemplo, realista, que sea este tono de grises, u otro que tenga aquí, por ejemplo, rayos X, etc., me permite entonces identificar que la región ha sido creada correctamente porque cambia de color. Si yo trazara líneas en el espacio solamente, estas líneas entonces no tienen ningún color en particular de relleno, lo cual indica entonces que no es una región. Lo comprobamos. Región. Y como ven entonces cambia de color. Bien, entonces tenemos la región y aplicamos entonces el comando extrusión. Nuevamente le damos forma gráfica a la altura, en este caso coincidente con ese vértice de la figura. Y ahí estamos listos entonces para hacer el sacado en forma curva. Diferencia, el cuerpo de mayor volumen, Enter, el cuerpo que queremos eliminar, Enter. Ahí entonces nos ha quedado nuestra pieza en esa posición. Vamos a hacerle una cosa más a esto para recordar un poquito lo que vimos en las cápsulas previas del comando revolución. Lo voy a ver entonces en esta cara puesta hacia arriba y voy a generar una forma circular. Hay más de una forma para hacerlo, pero es para poder recordar cómo se hacía. Revisamos entonces, vista superior es esa. La contraria a la vista superior, la que está por el otro lado de esta, ¿cierto? Sería entonces inferior. Y lo que yo quiero realmente es apreciarlo de alguna forma desde la parte de abajo, vale decir,
de frente está aquí, correcto. Y entonces, como ven, a pesar de que yo pueda buscar distintas vistas, lo que yo quiero ver es esta cara entonces, pero que quede arriba. Y eso no lo voy a lograr hacer más que aplicando particularmente una modificación que sería, por ejemplo, el comando girar. Ahí. Ahora entonces en la misma vista tengo el giro de la superficie en particular. Y lo que yo voy a hacer entonces es generar un cilindro por revolución al medio de esta pieza. Entonces vamos a valernos de una línea de referencia que una el punto medio con el punto medio y otra línea de referencia que sea justo del centro hacia arriba. Aquí fíjense en los grados, de repente desaparece, ¿cierto? Y se pierde porque estamos en una posición tridimensional. Vamos entonces, para asegurarnos que esté correcto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verlo nuevamente en la misma vista y vamos entonces a generar la línea que me marca el punto medio y un punto final. La voy a hacer aquí. Como no tenía medida, le voy a dar aquí visualmente esa altura y voy a verificar dónde quedó, girándola entonces con Shift y la rueda. Si no quiere girar normalmente con Shift y la rueda, recordamos que con Control, Shift y la rueda podemos obtener esto, donde sí o sí va a rotar en el sentido que queramos. Ok, esta línea entonces la vamos a desplazar desde este punto hacia ese punto. Y ahora nos falta el perfil, ¿cierto? Para poder rellenar. Lo vamos a mirar de costado y vamos a hacer un cilindro a partir de un rectángulo que vamos a posicionar por aquí y lo vamos a dejar perforado, o sea, le vamos a dejar una distancia entre el eje de rotación y el contorno. Este va a ser el espesor de la tubería o del trozo circular que le vamos a colocar. Ahora nuevamente nos encontramos con el detalle, ¿cierto?, de que ha quedado en un plano distinto y es importante que esté en el mismo plano para que se genere el cilindro de forma correcta. Nos valemos otra vez entonces del comando desplazar para tomar ese punto y llevarlo a ese punto. Aplicamos entonces revolución. Seleccionamos el rectángulo, revolución, marcamos el eje de rotación y podemos entonces, como ven ustedes, rellenar en el sentido que queramos. Puede ser medio círculo, 3/4 o alguna otra medida. Le voy a dar al enter más. Esa es una opción. Ahora supongamos que queremos montar en otra posición un cilindro similar, o bien, por ejemplo, en esta parte. Bueno, otra alternativa perfectamente válida sería dibujarlo fuera, hacer la revolución fuera, o bien hacer mediante el uso de extrusión y después montarlo acá. El único detalle que hay que tener presente es que debes dibujarlo en el lado correcto para aplicar ya sea revolución o en el lado correcto para extrusión. Si yo quisiera hacer una revolución, este sería el plano correcto para hacerlo rotar y que quedara el cilindro orientado hacia allá. Si lo quiero hacer por extrusión, debo mirar esta cara frontal hacia mí. Buscamos entonces la vista izquierda. Ahí está la cara donde yo quiero montar el cilindro. Y por lo tanto en esta cara debo entonces hacer mis dos círculos. Los voy a poner por aquí para estimar dónde van a quedar solamente. Aquí no garantiza en ningún caso que lo que estoy dibujando esté quedando sobre la superficie. Puede estar más atrás al medio e incluso muy alejado del modelo. Lo verificamos. Si giramos el modelo, en este caso quedó coincidente con la cara.
pero yo los quiero sacar de aquí, quiero ilustrar entonces que los puedo montar sin ningún problema en donde yo desee. Aplicamos entonces el comando. Seleccionamos los dos, extrusión, y le voy a dar esta altura. Para que quede perforado, aplicamos entonces diferencia, al mayor, enter, le restamos al menor, enter. Fallé. Diferencia otra vez, a ese, enter. Lo voy a seleccionar así. Ahí resultó. Ahora entonces, para poderlo ubicar justo al medio, nuevamente aplicamos un truco, una línea que una a la diagonal, me va a permitir entonces encontrar fácilmente el punto medio. Para poderlo desplazar y que se vea lo que yo voy a hacer, voy a cambiar el estilo visual a estructura de alambre. Ahí puedo ver el fondo. Entonces selecciono, aplicamos desplazar, buscamos el centro de la base y lo montamos perfectamente en el punto medio. Cambiamos el estilo visual y ahí tenemos entonces el resultado. Ahora a esto le voy a aplicar una simetría, por lo tanto lo voy a ver en mi vista superior. Selecciono, simetría, buscamos una mitad y ahí está entonces. Por último, esto todavía no está correcto porque si se fijan, eso se selecciona independiente, independiente, independiente. Necesitamos entonces aplicar el comando unión. Barrimos. Y una vez que está seleccionado ya todo unido, puedo eliminar esas líneas que dejé de referencia. Y una forma muy fácil es hacer un clic, luego mantener el clic y arrastrar hacia un costado. Y esto entonces es geometría que necesitamos borrar, ya no es parte del modelo. Ahora, por último, podemos aplicar algún tratamiento de aristas, como por ejemplo el empalme. Voy a redondear esto acá. Como no sé la medida porque lo hice sin medidas, voy a hacer un enter. Y luego entonces con este botón yo puedo visualmente ajustar el tamaño. Si se fijan ahí entonces está creciendo. Lo voy a dejar un poco más pequeño por ahí. Un enter para terminar. A esta parte de acá le puedo aplicar un achaflanar. Marcamos entonces la cara. Enter. Nuevamente desconozco la medida. Acá entonces puedo jugar con el vector. Y si quiero hacer medidas desiguales, tomamos el otro y ajustamos. Enter para terminar. Repetimos el comando acá. En este caso, si yo presiono Enter y se mantienen las distancias, se me genera un error, dado que el tamaño del cilindro es distinto. Aquí entonces le vamos a colocar distancia. Voy a partir con unos 30, desconozco la medida correcta, reitero. Lo voy a hacer simétrico. Y con 30, de acuerdo a la representación, parece que está más o menos bien, así es que acepto. En este paso podría cambiarlo, ahí veo, ¿cierto?, si está correcto o incorrecto, y podría modificar con distancia. Me parece bien, así es que lo dejaré así. Lo repito al otro lado. Si quisiera cambiar las medidas, presiono en distancia, voy a sencillamente Enter y Enter. Ok, con esto entonces concluimos esta primera cápsula de la operación extrusión.